Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez, al resto de la Junta Directiva. Saludaba también a nuestro conferenciante de hoy, al señor obispo de Albacete, a Monseñor Ciriaco Benavente. También a quien hoy va a presentar esta conferencia y al conferenciante, al historiador Vicente Carrión Íñiguez. Y a todos ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la 17ª de las conferencias organizadas por ALUEX dentro del ciclo de conferencias Nuestra cultura, nuestro patrimonio. Bien, les decía, hoy será el historiador Vicente Carrión Íñiguez el que presente al conferenciante de hoy una conferencia muy interesante en la que el obispo de Albacete hablará sobre los registros y lenguajes del Papa Francisco. Así que sin más, le doy la palabra a Vicente Carrión y que disfruten de la conferencia. Muchísimas gracias y que pasen una buena velada. Buenas tardes a todos y bienvenidos, señor obispo, a este foro de la Universidad de la Experiencia. Gracias por estar esta tarde con nosotros para hablarnos de la figura del Papa Francisco. Como no es una presentación al uso, ¿qué tal el pregón del otro día, del día 6 en Jumilla, el pregón de Semana Santa de Jumilla? Bien, muy solemne hacen los de Jumilla, ¿eh? Sí, reciben al presentador allá en el ayuntamiento y, en fin, hay confirma en el libro y esas cosas, ¿no es? Que el día 6 dio el pregón de Semana Santa en Jumilla y estaba pidiéndole su opinión porque no conocía Jumilla. Es una faceta más de nuestro obispo, la de pregonero. No es un género literario en el que sea especialista, ni mucho menos. No he cultivado poco ese género literario. Pero, bueno, me insistió tantas veces el padre Oliver, que conocéis, que estuvo aquí también recientemente en Albacete, que viniendo de tan buena mano como uno iba a negarse. Ya me lo pidieron el año pasado, en fin, en Semana Santa, en esta fecha salta uno siempre con muchas ocupaciones y me excusé, pero ya este año no pude excusarme y tuve que ir, ¿no es? Y encantado de haber estado, ciertamente. Sí. Muy bien. Don Ciriaco Benavente Mateo nació en Malpartida, de Plasencia, en Cáceres. Tras sus estudios eclesiásticos en el seminario de Plasencia, fue ordenado sacerdote en esta ciudad el 4 de junio de 1966. Posteriormente obtuvo el título de graduado social por la Universidad de Salamanca. En Béjar, Salamanca, fue coadjutor y luego párroco de la parroquia de San Juan Bautista, profesor de formación religiosa en bachillerato y conciliario de movimientos apostólicos de acción católica. En 1979 es nombrado rector del teologado del Seminario de Plasencia y posteriormente delegado diocesano del clero, secretario del Consejo Presbiterial y vicario general de la diócesis. El 17 de enero de 1992 fue nombrado obispo de Coria Cáceres, siendo ordenado para este cargo el día 22 de este mismo mes. Su paso por esta diócesis debió dejar un grato recuerdo, pues los cacereños le pusieron el nombre de una calle a don Ciriaco, y acaba de decirme que en su pueblo también otra calle se llama como él, o existe en su recuerdo. Esperemos que estos nombres sigan así, pues muchos años ya sabe usted lo que está pasando. Sí, sí. Bueno, esto fue a petición de uno de los concejales de Izquierda Unida, ¿eh? Entonces... Fue la iniciativa, ¿eh? Una legislatura está asegurado. El 16 de octubre de 2006 fue nombrado obispo de Albacete, tomando posesión en la catedral el día 16 de diciembre de este año. Como todos sabemos, es el quinto obispo de nuestra diócesis. En la Conferencia Episcopal Española ha desempeñado el cargo de presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones y además es miembro de la Comisión de Pastoral Social, cargo para el que nuevamente ha sido elegido para el trienio 2014-2017 y por todo ello es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Conocí a don Ciriaco al poco de llegar a Albacete y tuve el honor de que el primer acto cultural al que asistió fuera el de la presentación de mi libro sobre los conventos franciscanos en la provincia de Albacete. Es decir,
que la primera impresión que me causó fue la de una persona de gran sencillez y de amabilidad en el trato. Cuando llegó en 1950 el obispo Tavera a Albacete, el recordado García Carbonell dijo de él que era un hombre que vino a abrir camino, que enseñó a caminar, que caminó con nosotros y su vida fue camino. Pues bien, el obispo Tavera abrió el camino y muchos años después don Ciriaco camina con nosotros. Y yo lo definiría, como otros muchos, como un buen pastor que sigue la línea marcada por el Papa Francisco. Ayer precisamente se cumplieron 3 años de la elección del nuevo Papa. De él dijo usted que es un hombre de una sencillez profundamente espontánea, de una gran hondura teológica y espiritual. Para hablarnos de su figura, que ha roto moldes que parecían inimaginables, como acercar Estados Unidos y Cuba tras el viaje histórico a ambos países, reunirse con el patriarca ortodoxo Kirill, logrando que los jefes de ambas iglesias se encontraran por primera vez 1000 años después del gran cisma de 1054, o sentar cátedra sobre la necesidad urgente de defender el medio ambiente con la publicación de la encíclica Laudatio Si, de la que todo el mundo, hasta los ecologistas, hablan bien, y todas, sea gente de cualquier religión o de cualquier creencia política. Como digo, un papa que ha iniciado una profunda reforma de la Iglesia, que ha renunciado a vivir en el lujoso palacio apostólico porque siente la necesidad de vivir entre la gente. Pues bien, termino, ya que para hablar de los registros y lenguajes del Papa Francisco, nuestro obispo don Ciriaco Benavente tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, querido don Vicente. Ha dicho que soy un buen pastor. A los historiadores hay que pedirles un poco más de rigor, ¿eh? Yo que intento serlo, que intento serlo. Muchas gracias por esas palabras tan cariñosas y por esa presentación. Y agradezco mucho a la Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia esta invitación a participar en este ciclo de conferencias. Viendo las personas tan eminentes que han pasado por aquí, uno sentía cierto complejo, ¿eh? Quiero, en primer lugar, felicitar a su presidenta, doña Carmen Rosa Martínez Orellana, por haber sido reconocida haber tenido ese reconocimiento por parte del excelentísimo Ayuntamiento recientemente en el Día de la Mujer Trabajadora. Enhorabuena. Y enhorabuena también a los miembros de la Universidad de la Experiencia, a los alumnos. Yo les digo a mis curas que antes la vida se dividía en 2 etapas, una etapa de formación y otra etapa de producción. Ya estoy formado y he aprendido, pues ahora producir. Hoy hay un axioma. Un axioma es una de esas afirmaciones que nadie discute, por eso precisamente es un axioma, y es que la vida entera de la persona ha de ser un proceso de formación permanente. Incluso algunos añaden más. Dicen que la formación permanente es cuestión de vida o muerte. Me sale hasta empareado. Pues por eso digo que le felicito. No es. Uno de los salmos dice que el justo crecerá como la palmera, en la vejez seguirá dando fruto, y en la vejez se alcanza la sabiduría del corazón. Así que enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena por la inquietud que llevan en el corazón de estar permanentemente formándose y enriqueciéndose. Y dicho esto, que forma parte pues del agradecimiento previo, paso ya al tema. Hemos vivido en la Iglesia, yo creo que un tiempo rico en sorpresas. Un tiempo que no comenzó el día 13 de marzo de 2013, cuando fue elegido para sucesor de Pedro el cardenal Bergoglio, sino que empezó aquel 11 de febrero en que Benedicto XVI renunció al ministerio petrino. Es algo que solamente había acontecido 3 o 4 veces
y por circunstancias muy especiales en la historia. Luego resultó una sorpresa inesperada la elección del Papa jesuita y latinoamericano. Yo creo que una sorpresa para el cardenal Bergoglio, que saben que vino con billete de ida y vuelta, ¿eh? Y una sorpresa también para toda la Iglesia. Unos días después de la Fumata Blanca, un famoso caricaturista italiano pintaba al nuevo Papa rodeado de los cardenales y le hacía decir lo siguiente: me han dado una buena sorpresa, pero no saben que las buenas sorpresas las estoy yo preparando para ellos. Y las sorpresas empezaron inmediatamente, ¿eh? Yo creo que hoy son pocos los que negarán la realidad del fenómeno Francisco, estén o no estén de acuerdo con él, como un fenómeno digno de ser observado, interpretado y valorado tanto desde los parámetros de las ciencias de los estudios sociales como desde esa otra clave, si quieren, más teológica o más eclesial, que se puso en moda en el Concilio Vaticano II desde los signos de los tiempos. Dentro de lo que conscientemente llamado fenómeno Francisco, que tiene, me parece, cada vez proporciones más universales, ocupa un lugar relevante el tema del lenguaje o los lenguajes, o como han dicho muy bien aquí quien ha dado título pues a la conferencia, los registros del Papa Francisco. Y digo lenguajes o registros porque la fórmula plural quiere poner de relieve de entrada la riqueza de registros que tiene la comunicación del Papa Francisco, más allá de los aspectos puramente lingüísticos. Recuerden su aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro, inclinándose y casi pidiendo que le bendijéramos los demás. O la mañana siguiente, en que después de ir a visitar a la Basílica de Santa María Mayor, la Mayor, a la Madonna, que es muy querida pues por los italianos, quiso que le llevaran a la residencia sacerdotal donde se había hospedado cuando vino de Roma para el cónclave, donde había dejado algunas de sus cosas, de las cosas que traía en la maleta, y para pagar la deuda de haber estado hospedado allí, el importe de la estancia. Piensen en lo significativo que fue convertir en altar los restos de una patera para celebrar la Eucaristía en Lampedusa, esa isla que algunos casi nos enteramos que existía con motivo de este acontecimiento, pero donde habían perdido la vida cientos de personas, de inmigrantes, de personas que buscaban refugio, que llamaban a las puertas de Europa. O el desplazarse en un coche utilitario en algunos de sus desplazamientos. Ese es otro lenguaje. Es recuperar una gramática de la comunicación diferente. Yo estoy convencido de que los grandes gestos del Papa Bergoglio no son fruto del cálculo, sino más bien de su vivencia interior y de la fidelidad consigo mismo. Por eso, cuando alguien amigo, curioso, pregunta ¿dónde quiere ir el Papa Bergoglio?, la respuesta a veces es que no la sabemos. Es posible que hasta el mismo Papa no la sepa. Y esto porque, como se deduce de su carta programática, la primera suya, totalmente suya, que es la Evangelii Gaudium, donde él marca, dice que no quiere que se queden los anaqueles, sino que marque en la ruta, el itinerario de la Iglesia en los próximos años. Pues él se ve que quiere más que conquistar espacios, abrir procesos. Hay una frase suya muy importante y que ha repetido ya varias veces. El tiempo es superior al espacio. Un proceso significa tiempo, ir avanzando en el tiempo. Como he explicado desde el día mismo de la elección,
quiere una iglesia que camine y que caminando edifique y confiese la fe en el Señor. Y por lo tanto, dice él, mejor accidentada por estar en movimiento que muy limpia y delicada por permanecer inmóvil. También es difícil encasillar al Papa Bergoglio. Él ya ha dicho alguna vez que no tiene una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones relacionadas con la Iglesia y con el mundo. Lo dice precisamente en esa exhortación apostólica. Por eso es probable que el Papa abra cuestiones que él ha abierto, que a lo mejor no tengan una respuesta definitiva en su pontificado. Y hay un texto, le está buscando. Lo que pasa es que esta mañana pues está fuera y está en Medellín y cuando he venido ya pues era tarde y no he tenido tiempo para verles porque me entregó una fotocopia el secretario de la Conferencia Episcopal. Hay un texto, es poco conocido pero fundamental. Yo creo que nos da a entender la novedad de este pontificado en su conjunto y su imprenta también en el nuevo modo de expresarse del Papa. Se trata de un folio, con unas pocas notas escritas a mano, que el cardenal Jorge Mario Bergoglio escribió y utilizó en las reuniones de las congregaciones generales. Se reúnen los cardenales varias veces previamente al cónclave. Gracias al cardenal de La Habana, que parece que le dijo, oye, ¿te importa dejarme esa nota? Pues se ha conservado, ¿no es? Y hoy sabemos por esa nota cuál era el diagnóstico de las carencias de la Iglesia y el tratamiento que requería según Bergoglio. Dicen que la lectura de esas notas dejó atónito al colegio cardenalicio, que tomó conciencia de por dónde iban los tiros de la responsabilidad que tenían en aquel momento, ante Dios y ante la historia. Entrevieron que donde hay una luz no hay que apagarla, sino ponerla sobre el candelero para que alumbre a toda la casa. Ahí habla de una iglesia en salida. Es una expresión que todos los que leemos al Papa se la hemos escuchado un montón de veces. En la que, entre otras muchas cosas, está en juego el hacerse audible y comprensible en el mundo de hoy. Y esto tiene que ver ya con la comunicación. Un tiempo después del cónclave, en que Bergoglio fue elegido Papa, en la exhortación que citaba Evangelii Gaudium, aparece un desarrollo mayor y más sistemático de lo que significa iglesia en salida. Pero aquellas notas tienen como la frescura de la intuición y una capacidad de expresión, de síntesis y de rotundidad inauditas. La iglesia está llamada a salir de sí misma hacia las periferias, no solo geográficas, sino existenciales. Y esta salida va unida a la cultura del encuentro. Una segunda nota que se extrae de esos apuntes es que los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz en la otra palabra suya, autorreferencialidad, una especie de narcisismo teológico. Narciso, saben que es un individuo, diríamos, vivía dentro de sí mismo, enamorado de sí mismo, ni siquiera escuchaba los gritos de la pobre ninfa Eco, que se había enamorado de él y que venía por las peñas gritando detrás de él. Y acabó, pues en fin, enamorado de su propia imagen, ahogándose. Pues una iglesia, diríamos, autorreferencialidad viene siendo algo así como narcisismo, cerrada en sí mismo, preocupándose de sí mismo, cuidando su interior, pero diríamos ajena a lo exterior. Y esa iglesia en salida es una iglesia en la que, entre otras muchas cosas, está en juego el hacerse audible y comprensible en el mundo de hoy.
esta operación de salida no significa, lo ha expresado él, que la Iglesia deba abandonarse a las exigencias de la cultura mediática dominante, pero sí dejar que respire. Son expresiones suyas en el mundo de hoy, en la cultura de hoy, y que pueda recorrer las redes instantáneas y globales de la comunicación hoy. No ahogarse en la autorreferencialidad. En Brasil les decía a los jóvenes: salgan a la calle y hagan líos. Nuestros jóvenes de los grupos de la pastoral juvenil se sabe muy bien esta expresión. Salgan a la calle y hagan lío, decía a los jóvenes en Brasil. Ya no podemos quedar tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos. Así que los mayores tenemos todavía cosas importantes que transmitir, la sabiduría de los pueblos. Saben que el Papa comienza cada jornada, no solo se madruga mucho, no sé si se levanta a las 4 o las 5 de la mañana, no es. Él nos decía, dice, a veces hago oración, se levanta muy pronto, dice, y luego después tiene otra hora por la tarde que la dedica al Señor, dice, a veces me duermo. Nos dijo a nosotros en la visita a Limina, dice, a veces me duermo, pero sé que estoy con el Señor, ¿no? Y en el Papa comienza cada jornada, no solo, diríamos, encontrándose en esa oración, sino también encontrándose con un grupo siempre del pueblo de Dios que se le ha confiado. Al principio pues había gente que pedían, ahora ha querido que vayan personas de su diócesis, de una parroquia, de otra, y entonces se llena la capellita, dan entradas pues para, diríamos, los que pueden entrar allí en ese grupo, no es. Son muy importantes, yo creo, las homilías que pronuncia cada mañana en Santa Marta. ¿Por qué? El mismo Francisco, en ese documento Evangelii Gaudium al que me estoy refiriendo, subraya que la homilía es la plataforma de trabajo para entender cuán cerca está el pastor de su pueblo, en qué medida lo comprende y hasta qué punto es capaz de sentir el olor de sus ovejas. No se trata de discursos estudiados, teóricos, son más bien palabras que brotan del encuentro con Jesucristo y con el pueblo del que él se siente pastor. Son importantes también porque representan una clave de lectura íntima, sin filtros, para leer a fondo no solo lo que piensa, sino lo que siente. Y por lo demás son una verdadera mina de la que el Papa extrae piedras preciosas, como lo demuestra el hecho de que los temas surgidos en Santa Marta son tomados después y ampliados en documentos y discursos. El caso de este documento, Evangelii Gaudium, es significativo, ya que en ciertos aspectos parece una antología elaborada de las homilías de la mañana. Utilizar un lenguaje expresivo es uno de los puntos fuertes de estas homilías, breves, esenciales, sencillas, pero capaces de suscitar un movimiento del corazón. A veces son como bofetadas que denuncian pecados, sobre todo cuando se trata de los pecados de los hijos de la Iglesia. Otras veces son como caricias, como aceite sobre las heridas, para paliar el sufrimiento de tantos que se sienten rechazados, desechados por un mundo enfermo de indiferencia. Es una palabra, en todo caso, espontánea, libre, sin papeles. Cuando la Jornada Mundial de la Familia, en el Año de la Fe, pues recuerdo que tuvo una intervención muy sencilla, muy bonita. Hubo un crío de estos que se cuelan allí, se acercan allí. Bueno, él le puso la mano en la cabeza y así les habló a la gente. Lo doctrinal ya estaba dicho casi todo en la Familiaris Consortio, que es una encíclica, yo creo que casi agota el tema, ¿no es? Pero entonces no les iba a soltar ese rollo. Él les dijo y les recordó
cosas muy sencillas, que a veces en casa vuelan los platos, y que se quedasen con 3 palabras en el corazón: respeto, perdón y gracias. No olviden estas 3 palabras, les digo. La suya es una palabra construida frase a frase. Dicen que sujeto, verbo y complemento, con pocas oraciones de relativo, sin titubeos, sin engolamientos, sin poses, y lo hace en un lenguaje llano que todo el mundo entiende. Leí que en la presentación en Madrid del libro de Francesc Torralba, al que le hemos traído por aquí alguna vez, es un intelectual catalán relativamente joven, un gran pensador. Él presentaba un libro, Creyentes y no creyentes en tierra de nadie, que editó PPC. Y otro gran intelectual, agnóstico, yo le saludé alguna vez, es un hombre muy cercano, pero es agnóstico, es García Santesmases. Decía que después de haber leído varias veces, para captar bien su significado, unas interesantísimas páginas de Benedicto XVI, fíjense, en las que distinguía el Papa Benedicto entre evangelización y proselitismo, dice: oí al Papa Francisco decir una frase contundente: el proselitismo es una estupidez. Y comenta Santesmases la diferencia entre ambos modos de expresarse. El Papa Benedicto gana en profundidad, en precisión, en argumentación, pero pocos saben lo que pensaba la Iglesia sobre ese tema, sobre esa distinción. ¿A poco le llegaron aquellas páginas? Seguramente que a lo mejor ni hasta los obispos, ni siquiera a todos los obispos, algunos sí, pero en fin, ni a todos los obispos, ¿no? ¿Y quién tiene interés y aplomo para ponerse a leer? Pues un tema así, ¿no es? En cambio, el titular de Francisco, que como todo titular está exento de matices y precisiones, llega a muchos más y se enteran a la primera. Comenta él: ya sabemos, a mayor argumentación y matización, mayor precisión, pero menos alcance comunicativo, menos alcance comunicativo. Me parece que esta observación que hace Santesmases es muy interesante sobre este tema del lenguaje de Francisco. Dicen que Juan Pablo II daba titulares para los diarios de gran tirada, que Benedicto XVI, toda su vida profesor, los daba solo para las revistas selectivas y sesudas. Francisco da titulares para todo. Se publican hasta en la revista 10 minutos. Dios no tiene la varita mágica, el espíritu no es domesticable, la fe no se vende, se necesitan pastores con olor a oveja, a Jesús no se le puede conocer en clase de primera, la Virgen es una madre que ama a todos, pero no es una jefa de correos que envía mensajes todos los días, etcétera, etcétera, no es. Juan Pablo II fue seguramente el papa más telegénico y seductor. Saben que había sido actor en su juventud. Benedicto XVI, seguramente el más estudiado y respetado incluso por los que no comulgaban con sus ideas. Son famosos sus diálogos con Habermas. Un libro precioso, yo le tengo pues muy interesante y de una profunda actualidad, ¿no es? Francisco es el papa que a veces hace saltar las alarmas que perturban, pero más bien a algunos dentro de la Iglesia, porque yo creo que la gente de fuera, aun causándoles sorpresa, les cautiva. Saben que no faltan quienes sotto voce hablan de un papado de transición y de que ya vendrán tiempos mejores y volverán las aguas a su cauce, ¿no? Ya les he dicho que tiene un lenguaje para hablar de la Iglesia, pues un lenguaje que todo el mundo entiende. Para mí la Iglesia es fundamentalmente madre, y ni ustedes ni yo conocemos a ninguna madre que lo sea por correspondencia. La madre da afecto, toca, besa, ama.
Cuando la Iglesia, ocupada en mil cosas, descuida la cercanía, la olvida y se comunica solo por documentos, es una madre que se comunica solo por carta. Las homilías del Papa Francisco se caracterizan por tener siempre una idea, un sentimiento y una imagen. Esto nos lo da como recomendación a los predicadores en ese documento Evangelii Gaudium, donde dedica un montón de páginas a la homilía. En una época en que la imagen domina la cultura, Francisco genera en sus homilías una serie de instantáneas que nos hacen ver lo que el Papa está diciendo. Algunas de estas imágenes son famosas: la Iglesia como hospital de campaña, los cristianos con cara de museo, la vida vanidosa como pompa de jamón, el progresismo adolescente, pastores que huelen a oveja, o el sudario o la mortaja no tienen bolsillos, que dice que le decía a su abuela a él en muchas ocasiones. El sudario, hijo, para enseñarle a ser desprendido, que el sudario y la mortaja no tienen bolsillos, no puedes llevarte nada para allá, ¿no es? Sus gestos son con frecuencia sorprendentes, no menos que pueden resultar también provocadoras sus palabras. Se hace necesaria a veces una hermenéutica del lenguaje bergogliano que tiene una particular enjundia. Dicen, además, los que saben del tema, que una clave de comprensión de la forma de expresión de Francisco tiene que ver con su condición de porteño, es decir, natural de la capital argentina, cuyos habitantes, probablemente por el ambiente cultural, establecen fácilmente una comunicación directa, espontánea. Nos encontramos con algunas expresiones sugerentes: primerear, balconear, mundanidad espiritual. Si nos queda tiempo después, les hago la exégesis de alguna de estas expresiones. Yo creo que el Papa Francisco ha logrado una suerte de conjunción entre el lenguaje preciso y matizado y el lenguaje espontáneo. He dicho que el lenguaje del Papa Francisco es espontáneo, abiertamente espontáneo, pero yo creo que con un fondo muy cuidado y reflexionado. Seguramente no puede ser de otra manera en quien fue profesor de literatura, que tuvo la oportunidad de tratar con José Luis Borges, y no a propósito de cualquier cosa, sino de literatura. Esta anécdota, que la tuve que buscar hasta que la encontré precisamente para esta conferencia, es muy curiosa. Dice la periodista Lucia Capuzzi, contó al periódico Avvenire, que en los días inmediatamente posteriores a la elección del Papa, descubrió a un alumno del padre Bergoglio, quien en el año 1965, con 29 años, enseñaba literatura en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe. Aquel alumno, Jorge Milla, hoy escritor y editorialista, recordó a la periodista el original experimento del profesor Bergoglio. Amante de la escritura, el joven jesuita invitó a Borges a que diera algunas clases a sus alumnos. Y Borges, que entonces tenía 66 años y que ya era famosísimo, aceptó la invitación y se quedó una semana en el colegio ayudando a los alumnos a componer cuentos que luego serían publicados con un prólogo del mismo Borges. Por eso digo que no es extraño que aquel profesor que quería que sus alumnos aprendieran a hacer filigranas con las palabras esté especialmente capacitado y sensibilizado también para utilizarlas, para buscar las más adecuadas, individuarlas y mezclarlas. Me impresionó en la entrega de los premios Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2014. John Banville es un escritor muy curioso, muy original, ¿no? Tan pronto escribe de novela negra como en fin, de otras cosas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pues dijo algo que probablemente serviría para adivinar el universo mental de Bergoglio cuando embarcaba a sus alumnos en vuelos tan audaces. Es una frase muy bonita, es:
yo la recogí y la copié porque me parece que es una frase preciosa. Dice: la invención más trascendental de la humanidad es la frase. Han existido grandes civilizaciones ignorantes del concepto de la rueda, pero poseían la frase, pues sin ella no habrían sido ni grandes ni civilizadas. Con frases pensamos, especulamos, calculamos, imaginamos. Con frases declaramos nuestro amor, declaramos la guerra, prestamos juramento. Con frases afirmamos nuestro ser. Nuestras leyes están escritas en frases. No es desatinado afirmar que con frases está escrito nuestro mundo. Es un texto, pues en fin, que solamente pues este texto acredita a un escritor. Pues con frases en apariencia espontáneas y con frecuencia audaces, aquel maestro que soy el Papa observa e ilumina nuestro mundo desde la fe. Además de espontáneo, el lenguaje de Francisco, como decía, es claro, sencillo, pero no simple. A veces podemos quedarnos en la superficie de las expresiones sin profundizar en la riqueza que esas expresiones contienen. También algunos pueden ver más allá. Pues puede ocurrir lo que se cuenta también de la forma musical del Papa, ¿no? Algunos dicen, es que no canta porque no sabe música. Resulta que en la primera entrevista que concedió al padre Spadaro, un jesuita, el director de la Civiltà Católica, manifestó un conocimiento de la música impresionante. Yo me quedé acomplejado. Digo, hay que ver lo que sabe este hombre, qué cultura tiene, ¿no es? El lenguaje del Papa es frecuentemente de tipo simbólico, que es distinto del pensamiento conceptual. La Biblia, por poner un ejemplo, respira por estos dos pulmones, conoce este doble lenguaje. Y yo creo que a nadie se le ocurriría decir que tiene menos enjundia el pensamiento simbólico que el conceptual. Cuando en el Apocalipsis se dice y se habla de Cristo como Cordero degollado, ¿creen ustedes que esta expresión minimiza el sentido de la muerte de Cristo a favor nuestro o lo intensifica? Sobre todo cuando se conoce lo que significó el Cordero sacrificado con el que se untaron los dinteles de las puertas de los israelitas en la salida de Egipto, según aquel lenguaje un poco mítico. El sacrificio de la Pascua en cada año en que celebraban de esta manera su liberación, el sacrificio del Cordero Pascual. Yo creo que llamar a Jesucristo Cordero degollado, pues es una expresión muy rica. Cuando el Papa dice que la Iglesia no debía ser una aduana, sino un hospital de campaña, pues detrás tiene muchas resonancias antropológicas, teológicas y pastorales. El lenguaje comunicativo del Papa es un lenguaje centrado en la proximidad, la cultura del encuentro. Generalmente procede más por narraciones experienciales que por exposición de ideas y conceptos, aunque estos no faltan en su magisterio. Antes hacía referencia a que el Papa vive en Santa Marta. Decía, el apartamento pontificio del Palacio Apostólico no es lujoso, pero al final es como un embudo al revés. Es grande y espacioso, pero el ingreso es de verdad estrecho. Se entra a cuentagotas y yo, sin gente, no puedo vivir. Para Francisco, el pueblo es como el aire. Sin él no puede vivir. El obispo argentino, Víctor Manuel Fernández, que le conoce muy bien, ha afirmado que Bergoglio tiene un brillo especial en los ojos cuando usa la palabra pueblo. Toma muy a pecho el binomio pastor-pueblo. Nos dice mucho de la visión de la Iglesia que el Papa tiene. Un jesuita amigo suyo, Juan Scannone, ha explicado que la acción de Bergoglio se inserta en el ámbito de la teología del pueblo. Es una corriente teológica original de la Iglesia argentina. En América Latina y en Argentina en particular, los pobres son los que mantienen
la cultura común del pueblo, sus valores y símbolos religiosos. Saben que esto le trajo a él muchos problemas, porque él se enfrentó muy fuertemente con la teología de la liberación, en el sentido de que los teólogos él estaba de acuerdo con ello, pero los teólogos de la liberación querían arrasar con toda la religiosidad popular porque decían que era alienante. Y el Papa defendió, entonces Bergoglio defendió a capa y espada la religiosidad popular, que necesita ser evangelizada y educada, pero que esconde detrás muchos valores positivos importantes, ¿no es? Quizás se deba a eso la gran atención que el Papa atribuye a la devoción popular. Ha introducido la categoría de mística popular, convencido de que Dios ha querido convocar a los hombres como pueblo y no como seres aislados. Es lindo ser pueblo fiel de Dios y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres, dice él. Alguien ha dicho, esto no es original mío, y no creo que sea irreverente decirlo, afirmarlo, que esto que se ha dicho, que Francisco cuando habla parece que bailara un tango. Es un baile que no se puede hacer solo, que no se puede ejecutar sin pasión, sin la participación intensa de mente y de corazón, sin compartir. Su comunicación no es solo verbal, sino también corpórea, se comunica con las manos, con la sonrisa, incluso moviendo las cejas o con una mueca. Dicen que cuando improvisa, su comunicación se siente. También se ha dicho que el lenguaje de Bergoglio es ignaciano en el ritmo, franciscano en el estilo. El focalizarse su discurso, sus homilías en 3 puntos, parece que deriva directamente de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Son frases, como decía, breves, dicen que perfectas para el Twitter, tiene pocas subordinadas y los vocablos utilizados son del uso común. Si pensamos en los evangelios, no están escritos precisamente así. Jesús, decía Borges, que conoció a Bergoglio, dice, cuando era joven, dice que Jesús también pensaba palabra por palabra y usaba frases que daban en el blanco. Es de Borges. Hice referencia a algunas expresiones del Papa Francisco que han hecho fortuna: primerear, balconear, mundanidad, espiritual, etc. Bueno, algunos, a veces yo creo que queremos ir más allá de lo que él quiere decir, ¿no es? En alguna ocasión, se cuenta que en los años 70, quien no recuerda, hasta en los seminarios teníamos cineforum, Pues a veces cada 15 días teníamos nosotros en el seminario. Entonces estaban de moda los cines de arte y ensayo. Eran películas, diríamos, siempre de un contenido muy fuerte. Y en una ocasión se cuenta que habían visto una película y estaban en el cineforum y comentaban una escena de la película en que se abre una nevera y aparecen allí unos despojos de pollo. Y entonces unos querían ver ahí símbolos sexuales freudianos, otros querían ver otro tipo de símbolos. Y le preguntaron al director, a Saura, qué significaba aquello, que se lo aclarara. Y Saura les dijo, mire, estábamos empezando en aquellos años, pasábamos mucha hambre, no teníamos 3 duros. Y entonces fuimos a comprar unos despojos de pollo para hacer una sopa. Y eso es lo que había en el frigorífico, ¿entiendes? Digo que a veces la gente va más allá de lo que hay, ¿no es? Bueno, a propósito de esto, por dar un toque de humor, se cuenta del gato de Labás. No sé si conocen ustedes ese hecho, ¿no es? Pues en el monasterio tenían un gato. Y cuando los frailes se juntaban para las vísperas, el gato se paseaba entre ellos y les distraía. Y el abad dijo, señores, aten ustedes el gato durante las vísperas para que no nos distraiga. Y le ataron. Ese gato se murió y trajeron otro gato y le fueron atando. Y así, gatos y gatos que se les ataba durante las vísperas. Y al cabo del tiempo cuentan que hubo
sesudos monjes que escribieron hasta tesis doctorales sobre el sentido del gato atado durante las vísperas, ¿eh? Pues a veces puede pasar también esto, ¿no? Es bien. Les comento un poquito nada más lo de primerear, ¿eh? Que es una palabra que él utiliza mucho, es un neologismo. Dice el Papa, primerear, disculpen el neologismo, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. Y por eso ella debe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. La primera palabra, la iniciativa auténtica, viene de Dios, y solo si entramos en esta iniciativa podremos ser también con Él y en Él evangelizadores. Es un término que dice que él sacó de su propia experiencia. Él cuenta, tuve una novia. Cuando iba con mis compañeros hacia la estación, tuve una novia que diríamos que hasta que la relación acabó cuando descubrió su vocación religiosa. Y narra cómo Dios intervino en su historia. Ocurrió un 21 de septiembre de 1953, cuando tenía 17 años. Cuando iba con mis compañeros hacia la estación para tomar el tren que nos iba a llevar de la capital a un campo a pasar un día de picnic, cantar y bailar, pasamos por delante de la iglesia de San José de Flores y sentí la necesidad de entrar en la que era mi parroquia. Vi acercarse un sacerdote que no conocía y que iba a un confesionario, el que queda al lado de la izquierda del altar donde está la imagen de San José. Arrastrado por una fuerza que no sé explicar, me acerqué y me confesé. No sé qué me pasó, pero después de confesarme sentí que algo había cambiado. Yo no era el mismo. Había oído como una voz, una llamada de que tenía que ser sacerdote. Al terminar le pregunté al sacerdote quién y dónde era, y de dónde era. Me dijo que se llamaba Carlos y era de los padres correntinos. El padre Carlos Duarte Ibarra estaba enfermo de cáncer y murió al año siguiente en el hospital militar. Medio siglo más tarde veo que fue la sorpresa, el estupor de un encuentro. Me di cuenta de que Él me estaba esperando, Él con mayúscula. Desde ese momento para mí Dios es el que primerea. Y en la entrevista con el padre Espadaro dice, porque Dios está primero, está siempre primero, Dios primerea. Dios es un poco como la flor del almendro de mi Cecilia, que es siempre la primera en aparecer. Así lo leemos en los profetas. Cuando pensamos que vamos lejos y tal vez tenemos un poco de miedo, en realidad Él ya está allí. Nos espera en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma sin fe. Con el neologismo primerear, no solo nos dice que Dios primerea, que toma la iniciativa, que se adelanta, nos dice que también tenemos que primerear nosotros, salir al encuentro, y todavía nos dice algo más, que el otro, el pobre, no es solo objeto de nuestra compasión, sino que es lugar de la manifestación de Dios, y que por tanto cuando yo pensaba que estaba haciendo una tarea de llevar el Evangelio a los pobres, descubro que el pobre me evangeliza. Bueno, yo creo que ya me estoy pasando. Voy a terminar porque algún periodista se ha atrevido pues a vaticinar que cuando el Papa choque con el beneplácito de la opinión pública, acabará como un traidor a sí mismo o como un arrepentido de sus caminos. Contaba un arzobispo, esta anécdota es real, como otro obispo amigo suyo le contó una escena curiosa. Este obispo estaba unos días en Roma, pasando unos días en Roma, y entonces en todos los actos que tenía el Papa, allí estaba él, y el Papa se dio cuenta. Al acabar los actos estos solemos entrar los obispos a saludarle. Y le dijo el Papa, le he visto ya en varios actos, dice, Santo Padre, es que intento aprender de sus gestos. Y le dijo el Papa, pues mira, vete a tu diócesis porque el circo se va a acabar muy pronto. Bien, pues no se preocupe que tarde o temprano este circo se va a acabar. Es posible que para el periodismo mediocre el circo del Papa termine acabándose. Y gracias a Dios. Pero es muy posible que para el periodismo serio lo que jamás acabará sea la sorprendente novedad y la sinceridad de un Papa
que transmite y transparenta por los cuatro costados la ternura y la misericordia de Dios, y nos enseña también a acogerla y a transmitirla. Al poco tiempo de ser elegido Papa, fue en los días previos a la Semana Santa, nosotros teníamos organizado una peregrinación a Roma con motivo del Año de la Fe de la diócesis, y yo acompañé aquella peregrinación. Y el miércoles, que es la audiencia en la Plaza de San Pedro los miércoles, pues en fin, como pertenecemos a la directiva de los obispos, podemos ponernos allí arriba, en el que se llama el Sacrato, ¿no? Al lado del Papa, y luego pasamos a saludarle. Había allí varios obispos y algún cardenal. Recuerdo que estaba el cardenal de Milán, que estaban con 7.000 jóvenes, todos los que habían confirmado ese año. Me dio una envidia tremenda ver la Basílica de San Pedro, un día atestada de jóvenes hasta sentados en el suelo, ¿no es? Y saludándonos, pues resulta que uno de los obispos que había allí era el arzobispo de La Plata. Y hombre, entonces usted sí que conoce bien al Papa. Dice, claro que le conozco. Él era rector del Colegio Máximo de los Jesuitas, yo era rector del Seminario Diocesano, y los seminaristas y los alumnos de los jesuitas iban al mismo sitio a estudiar. Y además después nos hicieron a los dos juntos, y de la misma jornada, obispos auxiliares de Buenos Aires. Así que nos conocemos, hemos sido compañeros. Díganos usted algo, porque usted conoce algo, díganos algo, en fin. Y recuerdo que nos dijo 2 o 3 cosas que yo creo que se están cumpliendo, ¿no? Dijo, mire, es muy distinto de mí, ¿no? Después me enteré yo que este obispo él tiene fama de ser uno de los pesos pesados, diríamos, como intelectual de peso en la Conferencia Episcopal Argentina. Dice, somos muy distintos. Pero mire, el Papa Francisco, le aseguro que lo que se proponga lo va a llevar adelante. Lentamente, como sea, pero lo va a llevar adelante. Segundo, es tan hábil como bueno, cosa que me llamó la atención. No, es muy hábil. Tercero, va a dar titulares a la prensa, con sus palabras y también con sus gestos. Dice, pero le aseguro que esto no es por hacer gestos para la galería, es que es así, porque es un hombre muy auténtico, esto se lo puedo asegurar, y muy libre. Si él piensa que tiene que hacer algo, lo hará, aunque llame la atención. Pues aquello se me quedó grabado y yo creo que se ha ido cumpliendo. Bien, pues no sé si les he dicho algo sobre el lenguaje del Papa Francisco, pero en fin, por lo menos, aunque haya sido muy deslavazado, yo creo que algo sí que pues a lo mejor nos aclara seguramente que ustedes ya lo tenían muy claro, por lo menos algunos, ¿no es? Pero en fin, esa ha sido mi aportación, modesta. Muchas gracias por la paciencia en escucharme. Muchísimas gracias, obispo. Yo creo que ha sido muy interesante, ¿verdad?, la conferencia. Y bueno, como siempre, si no tiene inconveniente, se abre un turno de preguntas entre la gente que hoy nos acompaña. Así que si levantan la mano, yo voy donde quieran formular la pregunta en cuestión. Se ha dicho en muchas ocasiones que cuando Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre de Francisco para darse a conocer para su pontificado, esto fue una verdadera declaración de intenciones. Han pasado estos 3 años y... Beba agua. Perdonen, en fin, es que llevo casi 3 meses, ¿Necesita otra botella? No, sí, tengo todavía, vale. Muchas gracias, sí. Pero le quería decir si esa declaración de intenciones se está cumpliendo. Sí, bueno, a mí me preguntaron, yo no sé por qué se me ocurrió enseguida pensar en Francisco en aquella escena en que el Señor le manda, reconstruye mi iglesia, la iglesia aquella de San Damián que estaba pues hecha una ruina, ¿no es? Y yo pensé enseguida, digo, yo creo que este Papa, siendo jesuita, pues ha elegido
el nombre de Francisco por algo y seguramente que tiene que ver mucho con esto, ¿eh? Además de con el espíritu franciscano, la sencillez franciscana, no es, y diríamos, el amor a la pobreza. Él es un hombre que vive muy desprendido y con una sensibilidad especial, especial, que tienen pues estos hombres que digo que tienen mucha hondura, no es. El Papa, cuando se le lee, gana, pero cuando se está cerca de él, nosotros pudimos estar pues casi una hora, pues los obispos de la provincia eclesiástica, estuvimos charlando con él, ¿no es? Y realmente en cercanía gana mucho más todavía, ¿es? Es un hombre que te da la sensación de ser un hombre de una hondura religiosa impresionante, que edifica y que contagia, ¿no es? Y yo creo que el espíritu franciscano, pues, yo creo que le rezuma, le rezuma. Hay algunas cosas que son típicas jesuíticas de él, ¿no? Es muy jesuítico, sobre todo pues en eso de, yo decía, del hablar los puntos estos ignacianos, ¿no? Él también apela mucho pues diríamos, al libro de los ejercicios de San Ignacio, se inspira mucho en ello, ¿no? Pero yo creo que se inspira tanto más en Francisco de Asís. De hecho, uno de los viajes que ha querido hacer en Italia ha sido precisamente Asís, ¿no es? Muchísimas gracias. Bueno, y lo explicó él también, porque había elegido el nombre de Francisco, ¿no? Bueno, pues yo creo, sí, están diciendo que les ha quedado todo claro. Así pues que... Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí que voy a... Un segundo, porque voy a pedir a la presidenta de ALUEX, a Carmen Rosa Martínez, que nos acompañe un momentito, porque le va a entregar un pequeño obsequio, un detallito, un recuerdo de su paso por esta conferencia. Y también le vamos a pedir a Monseñor Ciriaco Benavente que nos haga el favor de firmar en este libro de firmas que se ha preparado desde la asociación. Bueno, muchísimas gracias por su presencia esta tarde y que pasen unos buenos días de vacaciones, de descanso, cual sea la opción que elijan, y nos vemos el 4 de abril. Ya saben, mesa redonda sobre el fomento de la lectura, que va a estar muy interesante, con Juan Bravo, que es catedrático de Filología Francesa, y le acompañarán Juan Francisco Hernández también, y estará también con Antonio Barnes. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, que descansen y feliz tarde.